Y a partir de este momento, la solución de la bancarrota con el abogado Albert Coto. Queda con ustedes para la conducción del programa Patricia Valverde. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Patricia Valverde les saluda y bueno, ya es de costumbre. 3 de la tarde en punto, miércoles, estamos en su programa La Solución de la Bancarrota y para eso pues estoy acompañada del experto en bancarrota, el abogado Albert Coto, quien ya está con nosotros y le doy la bienvenida. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo me le va? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes, Patricia, y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan por la emisora Radio América. Estamos aquí el día de hoy para contestar cualquier pregunta o comentario que puedan tener acerca de casos de bancarrota o de cómo solucionar tal vez aquellas situaciones económicas que puedan estar teniendo en este momento. Entonces, por la siguiente media hora nos pueden llamar, ¿verdad? Y hacer las consultas. Sí. Bueno, pues entonces ya, si usted tiene preguntas sobre bancarrota, puede hacerlas simplemente utilizando las líneas telefónicas, el 301-9620900, 301-9620900 es el número de cabina. Puede llamar para hacer su preguntita sobre bancarrota. También utilice nuestro WhatsApp, el 240-490-6262, 240-490-6262. Me envíe su mensaje de texto o su mensaje de voz. Por ejemplo, esta nos llegó, abogado, dice, quiero hacer una bancarrota, pero no quiero poner mis carros, ni tampoco mi casa. ¿Es eso posible? Sí, claro, esa es una pregunta que nos hace muy frecuentemente la gente. Creo que tal vez la principal razón por la cual nos hacen esta pregunta es porque tal vez podrían tener un temor de ya sea perder la propiedad o el vehículo. Recordemos que las leyes de bancarrota están aquí para protegernos tanto a nosotros como consumidores, ¿verdad? O deudores, digámoslo, en el caso de la bancarrota. Y también para, en parte, velar por los derechos de los acreedores, verificar que estemos pagando, si es que hubiera que pagar a todos los acreedores, ¿verdad? De la manera que el código lo dicta. Y si estamos haciendo un capítulo 7 donde tal vez no hay ninguna plusvalía, pues que todo se esté tramitando conforme a lo dicta el código. El código lo que nos va a requerir es que declaremos todos nuestros bienes, ingresos, gastos, acreedores, ¿verdad? Recordemos que en la bancarrota vamos a tener protecciones por ley, ¿verdad? Que la ley más que todo estatal nos va a dar para poder proteger nuestros bienes de los acreedores. Entonces, y en muchos de los casos, ¿verdad? Bueno, últimamente ha sido un poquito diferente porque los valores de las propiedades han subido, pero en la mayoría de los casos no vamos a tener propiedad que no esté exenta. Ahora, si tenemos, por ley, en Maryland, por ejemplo, tenemos protecciones como hasta $12,000 para nuestros bienes. Si tenemos un vehículo, en el caso de la pregunta de la persona que nos escucha, donde tenemos un préstamo de vehículo y el vehículo vale menos que lo que debemos en el préstamo, simplemente lo enumeramos en la bancarrota, pero no vamos a tener ningún problema con el vehículo, siempre y cuando lo sigamos pagando, ¿verdad? Sigamos haciendo los pagos del préstamo si es que nos lo queremos quedar, y nadie nos lo va a tratar de quitar. En el caso de una propiedad, ¿verdad? Tenemos protecciones especiales para una propiedad, sobre todo si es nuestra residencia. Entonces, de nuevo, si no hay ningún tipo de plusvalía, no hay ningún problema. Mientras sigamos pagando la hipoteca, nos vamos a poder quedar con la propiedad. Si tiene alguna plusvalía y la podemos proteger, pues excelente, ¿verdad? Se protege con las exenciones de ley. Y si nos estamos pasando de la plusvalía, ¿verdad? Pues a eso ya va a dictar lo que va a ser la diferencia entre ya sea un capítulo 7 o un capítulo 13 y qué es lo mejor para nosotros. Mucha gente lo que trata de hacer antes de presentar una bancarrota va tal vez ser tratar de hacer una consolidación, pero tengamos en cuenta que también para esos casos, ¿verdad?, donde estamos haciendo una consolidación, muchas veces el capítulo 13 de bancarrota nos va a dar los mismos beneficios de lo que sería una consolidación y hasta beneficios más allá de lo que sería una consolidación, porque en un capítulo 13 todos los acreedores están obligados a venir al proceso y presentar un reclamo, a diferencia de una consolidación en donde opera la voluntad de las partes.
Entonces, para contestar la pregunta de la persona que nos escucha, sí, en una bancarrota sí, por ley tenemos la obligación de presentar, de indicar cuáles son todos nuestros bienes, ¿verdad? Para que la corte tenga una buena imagen, una buena percepción de lo que es nuestra situación financiera actual, ¿verdad? Entonces enumeramos todos los bienes, todos los ingresos, todos los gastos, todos los acreedores, para que la corte, el administrador que va a nombrar la corte para administrar nuestro caso, pueda decidir si hay algún tipo de administración o no. Pero como les digo, por lo general no va a haber ningún tipo de administración, y obviamente ese es el principal motivo por el cual usted quiere venir a nuestra oficina y hablar con nosotros, para verificar que no va a haber ningún inconveniente, ¿verdad? Cuando presentemos el caso de bancarrota, si fuera el caso donde va a haber algún tipo de administración por parte de la persona nombrada por la corte, para que ya sepamos de antemano y sepamos a qué nos vamos a atener cuando presentemos ese proceso de bancarrota. Le recuerdo, estamos con el abogado Albert Cotto. El número telefónico que usted puede utilizar para poder hablar con él directamente, llamar para hacer una cita, si usted está pensando hacer una bancarrota, es el 240-233-6816, 240-233-6816. El número de nuestra cabina está disponible para usted si quiere hacer una pregunta, 301-9620900 o el 240-490-6262. También está disponible. Bueno, acá dice, ¿qué tal, abogado? Dice, he escuchado que si presento una bancarrota voy a perder todo lo que tengo. ¿Es cierto? Uy, qué manera de estar preocupado uno, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, no, esta pregunta va más que todo de la mano con la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces, ya sea, dependiendo de si vamos a hacer un capítulo 7 o un capítulo 13, la respuesta va a ser un poco diferente. Si estamos haciendo un capítulo 7 y todos nuestros bienes van a estar por debajo de las exenciones, de las protecciones legales, ¿verdad? No vamos a tener ningún problema. Como les decía anteriormente, si tenemos una propiedad y estamos haciendo pagos de la hipoteca, hay que seguir al día con esos pagos de la hipoteca, ¿verdad? Si tenemos un vehículo que nos lo queremos quedar y estamos todavía haciendo obviamente los pagos, tenemos que mantenernos al día con esos pagos. Entonces, en la mayoría de los casos, capítulo 7, lo que va a pasar es que no vamos a estar por sobre las exenciones, las protecciones de ley, ¿verdad? Eso es lo principal que uno va a revisar cuando va a presentar un capítulo 7. Si estamos por sobre ellas, no necesariamente, aunque el administrador tiene la potestad de vender los bienes, los va a vender. Va a tratar de negociar con nosotros. Si nos estamos pasando por un monto relativamente bajo, entonces podemos hacer el 7 y negociar con el administrador para llegar a un acuerdo de pago. Por lo general nos dan 1 o 2 años, ¿verdad? Para poder cubrir el monto por el cual nos hayamos pasado a las protecciones. Ahora, si el monto, cuando estamos preparando el caso, va a ser superior, ¿verdad?, a un monto alto que tal vez no podamos cubrir en esos 2 años, entonces tal vez en ese caso lo que queremos explorar realmente es un capítulo 13. Entonces, si usted está en una situación donde tal vez tiene deudas, ¿verdad? No tiene un monto, en este momento no puede pagarlas todas de un solo, ¿verdad? Un monto suficientemente grande para cubrir todas las deudas, y quiere ya sea tratar de eliminar todas las deudas porque necesita ese alivio, ¿verdad? Necesita tener todas las llamadas, necesita que no lo estén contactando en la casa, en el trabajo, en todo lado, ¿verdad? Y a toda hora. O necesita por lo menos tener la paz mental de que ya presentó un caso y que está haciendo sus pagos mensuales y que nadie más lo va a molestar, pues nos puede contactar, ¿verdad? El número es 240-233-6816. Tenemos 2 oficinas, la principal está en Landover. En esta vamos a estar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Si necesita venir un poquito más tarde, nada más acordamos una cita un poquito más tarde, ¿verdad? Y en Rockville, esta sería la oficina satélite. Esta es solo por consultas, ¿verdad? Puede ser de lunes a viernes después de las 6 de la tarde, o los sábados de 9 de la mañana al mediodía. Pero sí, entonces no necesariamente va a perder todo lo que tiene. No es como tal vez en otros países donde si usted hace una bancarrota ya es el fin de la vida económica de la persona. No, la bancarrota está aquí para ayudarle a la persona que está pasando por una situación financiera difícil, no para quitarle todo a usted y dejarlo, como diríamos por ahí, en la calle, ¿correcto? Muy cierto, abogado.
240-233-6816 el número. 240-233-6816 el número del abogado Albert Coto. Dice, ¿cuánto puede ser la cantidad de una tarjeta para declararse en bancarrota? Gracias por la respuesta, nos envía un oyente. Ok, excelente. Sí, lo que vamos a tomar por lo general va a ser como punto de partida tal vez los $10,000. Si tenemos una tarjeta donde vemos 3,000, ¿verdad? Lo que vamos a tratar de ver es el 3,000, 4,000 o menos de los 10,000, digámoslo así. No cuánto debemos en esa tarjeta en particular, sino la globalidad de las deudas de esa persona, ¿verdad? El total, el monto total que debemos, no solo de tarjetas de crédito, sino vamos a incluir préstamos personales, rentas atrasadas, alquileres atrasados que tengamos en otros lugares, en otras casas anteriores, digámoslo así, o hasta en la que estamos actualmente, ¿verdad? Servicios, pagos de servicios atrasados, reposesiones de vehículos, deudas de impuestos viejas y hasta algunas recientes, ¿verdad? Para determinar cuáles podrían ser eliminables, cuáles no podrían ser eliminables. Pero sí, el buen punto de partida va a ser $10,000. Entonces, si tiene una tarjeta donde tal vez debe 4, ¿verdad? Usted está diciendo, bueno, tal vez por esta tarjeta no vale la pena hacer bancarrota, mejor llego a un acuerdo de pago con ellos o sigo haciendo los pagos. Esto es lo que estudiamos cuando ustedes vienen a la oficina, ¿verdad? Para planificar en su caso de cuál es la mejor opción para resolver su situación financiera. Pero ahora, si estamos hablando de $10,000 o tal vez no llegamos a los 10,000, debemos 8, pero realmente no tenemos la capacidad de hacerle frente a esas deudas, entonces tal vez en esas situaciones sí queremos considerar hacer la bancarrota. Dentro de las opciones, como les he venido diciendo, tenemos por lo general 2, va a ser el capítulo 7, que es lo que conocemos así como la bancarrota, es una liquidación, una bancarrota de liquidación, donde en principio se van a liquidar bienes, pero en la mayoría de casos no hay bienes que liquidar. Y el capítulo 13, que a diferencia de la bancarrota del capítulo 7, que es de liquidación, el 13 es de reorganización de deudas. Bueno, ahí vamos. Si tiene más preguntitas, mi señor o señora, porque no me da su nombre, pues le voy a dar el número del abogado. Una vez más, el 240-233-6816 es el numerito del abogado Albert Coto. Le van a notificar a mi empleador de que presenté una bancarrota. Esto fue una pregunta que se quedó anteriormente, abogada. Sí, esa no la hacen frecuentemente. La gente teme que tal vez presentar una bancarrota le vaya a estar afectando en el proceso. Entonces la respuesta general va a ser que no, que al empleador no se le va a notificar en una bancarrota del capítulo 7, ¿verdad? A menos de que el empleador sea uno de los acreedores, ¿verdad? Le debemos dinero al empleador, nos hizo algún préstamo por ahí y ahora tenemos que incluirlo en la bancarrota, pero esos casos por lo general no se dan. Y en un capítulo 13, el capítulo 13 es un proceso relativamente más largo, es de 3 a 5 años, a diferencia del 7, que es un proceso bastante corto, de 5 meses por ahí. En el 13, como estamos haciendo un plan de pago, ¿verdad? Para pagar las deudas atrasadas, va a haber 2 audiencias. La primera es la reunión de los acreedores, donde por lo general no se presentan los acreedores, por más que se llame reunión de acreedores. Lo que van a hacer los acreedores en un capítulo 13 es presentar un reclamo ante la corte para que se le pague la deuda, ya sea total o parcialmente, dependiendo del tipo de deuda que sea y del ingreso que podamos tener para hacer pagos al plan. Y la segunda audiencia es la audiencia de confirmación. Esta es la audiencia en donde nosotros, nuestros acreedores, la corte y el administrador llegamos a un acuerdo de que este pago cumple con los requisitos de lo que dicta el código y que es un acuerdo de buena fe entre todos que indica que ese es el monto que yo puedo pagar y ese es el monto que deben de recibir mis acreedores. Los acreedores realmente no tienen voto. Esto se rige por el código. Entonces, lo que va a pasar en estos casos es que una vez que nos están confirmando el plan, ¿verdad? Que es lo que estamos proponiendo para hacer los pagos y ponernos al día con nuestras deudas, la corte por lo general va a emitir una orden indicándole a nuestro empleador que debe de retener los pagos de nuestro salario. Ahora bien, si hemos venido haciendo los pagos al día, ¿verdad? Y queremos seguir haciendo los pagos directamente para que nuestro empleador no se dé cuenta, ¿verdad? No se le notifique de que presentamos una bancarrota, simplemente hay que presentar una moción
solicitándolo a la corte que nos autorice a seguir haciendo estos pagos directamente al administrador, ¿verdad? Sin necesidad de que la corte emita esta orden de embargo del salario. Entonces, hasta en un capítulo 13, nuestro empleador no se tiene que dar cuenta de que nosotros presentamos un caso de bancarrota, a menos de que sea un acreedor o de que no solicitemos a la corte que nos permita seguir haciendo los pagos del plan directamente. Pero es bastante sencillo. La corte por lo general las va a autorizar estas mociones, y siempre y cuando nos mantengamos al día durante todo el plazo de la bancarrota, nuestro empleador no va a recibir ninguna notificación. Bueno, a ver, demos una vez más. Entonces, el número suyo es el 240-233-6816, 240-233-6816. ¿Tiene preguntas? Llámenos. Con mucho gusto estaremos haciéndolo al abogado. Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa y regresamos en breve. No se me vaya. Le abruman las deudas. Ya no sabe qué hacer. ¿Ha pensado en una bancarrota? Hoy en día, como están las cosas, la bancarrota es la solución para millones de personas. La pregunta ¿es la bancarrota lo que más le conviene? Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sé quién puede. El abogado Albert Cotto. Cada caso es único y por eso nosotros nos tomamos el tiempo para analizar su situación. Conocemos las leyes, somos hispanos como usted. Le atenderemos con profesionalismo y siempre con la verdad. Llámenos, será un placer servirle. Qué bueno que por fin contamos con un abogado hispano experto en leyes de bancarrota en nuestra comunidad, Albert Cotto. Llámelo al 240-233-6816. Cuando usted llama, hablará con el abogado, no con una paralegal. Recuerde, usted tiene el problema, nosotros tenemos la solución. Si su finanza está fuera de control, no más dolor de cabeza ni preocupación. El abogado Albert Cotto es la solución. Mi objetivo es ayudarle siempre con la verdad. Abogado Albert Cotto, tomando casos de Maryland y Washington. 240-233-6816. Así es, el número 240-233-6816, 240-233-6816. ¿Tiene preguntas para el abogado? El 301-9620900 o el 240-490-6262. Acá dice, buenas tardes, había presentado una bancarrota al capítulo 13 anteriormente para detener el remate de mi propiedad. Lamentablemente no estaba entendiendo las instrucciones de mi abogado anterior y el caso fue rechazado por la corte. El caso está abierto aún y mi prestamista hipotecario ha conseguido un nuevo remate. ¿Puedo presentar otro caso de bancarrota para salvar mi casa? Abogado. Muchas gracias por la pregunta. Sí, esta es una situación que he visto frecuentemente, digámoslo así, en el pasado, donde tal vez la persona presenta un capítulo 13, que es un poquito más complejo que un capítulo 7, y realmente no está entendiendo bien las directrices, ¿verdad? O las comunicaciones del abogado, tal vez porque hay una barrera de lenguaje, la persona no habla bien el inglés, o tal vez no lo entiende bien, o el abogado no habla español del todo, ¿verdad? Y tal vez tienen algún paralegal, pero el abogado le da instrucciones al paralegal y tal vez el paralegal no lo traduce bien, ¿verdad? O algo por el estilo. Alguna situación así se puede presentar, ¿verdad? Es por eso que les recomiendo que si tienen preguntas de bancarrota o algo por el estilo, vengan a la oficina, ¿verdad? Y aquí hablamos español, hablamos inglés, les podemos ayudar con su caso. En el caso particular de esta persona, él ya había hecho un capítulo 13 este año. Pareciera que la corte en sí fue la que rechazó el caso, ¿verdad? Y probablemente se lo votaron. Si este ha sido el único caso que esta persona ha presentado de bancarrota en el último año, ¿verdad? Y que ha sido rechazado, es de suma importancia que la persona, si tiene una fecha de remate para su propiedad, ¿verdad? Y quiere proteger la propiedad, quiere evitar que se la rematen, que presente un nuevo caso de bancarrota antes de la fecha de remate que haya fijado la corte. Recordemos que si presentamos la bancarrota después de un remate, no vamos a poder detener el remate. Se aplaza tal vez un poco el proceso en la corte estatal, pero no, ya el remate ya opera, ¿verdad? Entonces ya la bancarrota no nos daría el alivio que estamos buscando, que en este caso sería proteger la propiedad, ¿verdad?
Entonces, muy importante, si recibimos una carta de notificación que nos indica que el prestamista, el acreedor hipotecario, ha obtenido una fecha de remate de la Corte Estatal, ¿verdad? Y nos dice la hora, fecha y lugar. Muy importante abrir todas esas cartas que vienen de la Corte, que vienen de los abogados de la compañía hipotecaria, ¿verdad? Y asegurarse de que vamos a estar presentando una petición de bancarrota antes de esa fecha, preferiblemente el día anterior, ¿verdad? Para que podamos notificarle con tiempo al acreedor, sobre todo a los abogados de la contraparte, del prestamista hipotecario, para que ellos procedan a detener el remate en la Corte Estatal. Muchas veces me preguntan, no tengo todos los documentos que necesito para presentar una bancarrota, pero tengo una fecha de remate esta semana, quiero detenerlo, ¿qué puedo hacer? Bueno, en estos casos muy importante, podemos presentar una petición de emergencia de bancarrota, ¿verdad? La petición de emergencia de bancarrota es bastante corta. La petición de bancarrota por lo general es de aproximadamente 70-80 páginas. Si presentamos una petición de emergencia, son las primeras 10 páginas de la petición, ¿verdad? Lo único básicamente que necesitamos para poder presentar una petición de emergencia sería, en documentos serían la licencia, la tarjeta del Seguro Social o la carta del IRS, ¿verdad? Que nos da el número de contribuyente o el ITIN. Y hay que tomar un curso. El curso está en español o en inglés, se puede hacer por internet o por teléfono, dura aproximadamente 2 horas. Al final nos emiten un certificado. Con este certificado y la petición de emergencia podemos detener el remate de la propiedad, ¿verdad? Si presentamos la bancarrota de emergencia, vamos a tener 14 días para presentar el resto de la petición, ¿verdad? Entonces dentro de ese plazo me traerían el resto de los documentos que les solicito, ¿verdad? Preparo el resto de la petición, ustedes vienen y la firman. Si necesitaran un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para traer el resto de los documentos, nada más me dejan saber para que presentemos tal vez una moción adicional con la Corte para que nos extienda el plazo para presentar dichos documentos. En el caso de estas personas, habría que presentar una moción adicional. Si es la segunda bancarrota que estamos presentando en el mismo año, la segunda bancarrota del capítulo 13 que estamos presentando en el mismo año para detener un remate, entonces vamos a tener la protección de bancarrota solo por los primeros 30 días y tenemos que solicitarle una orden a la Corte que nos extienda la bancarrota, la protección de la bancarrota por el plazo restante de este caso. Es decir, muy importante que este caso vaya bien, ¿verdad? Durante su vida, digámoslo así, la vida del caso, para que podamos proteger la casa, porque si no presentamos esta moción, entonces esa protección se detiene después de 30 días y el acreedor pudiera tratar de buscar seguir con el remate si no estamos haciendo los pagos y ya sea del plan o los pagos de la misma hipoteca. Ahora bien, muy importante, si esta va a ser la tercera bancarrota que estaríamos presentando en un mismo año, no tenemos las protecciones. Entonces hay que presentarla con suficiente tiempo para pedir la protección en ese caso. Pero esos ya son casos muy extremos, por lo general no se dan, no es la situación. Entonces, si usted está en una situación así, tal vez empezó con una bancarrota, no estuvo haciendo ni los pagos de la hipoteca ni los pagos del plan. Muchas veces la gente se confunde y piensa que el pago del plan incluye el pago de la hipoteca, o que no tiene que empezar a hacer los pagos del plan sino hasta que la Corte le haya confirmado el caso. No, muy importante, los pagos de la hipoteca, una vez que presentamos la bancarrota, se tienen que empezar a hacer el mes siguiente que presentamos el caso. Los pagos del plan, aunque la Corte no nos lo haya confirmado, se debe hacer 30 días después de haber presentado el caso. Es decir, en el aniversario, básicamente, desde la fecha en que presentamos el caso. Si presentamos el caso el día 15 del mes, digamos que le estamos presentando el 15 de diciembre, ¿verdad? Entonces el primer pago del plan se va a deber el 15 de enero del 2022. Si es el primero del mes, el primero del próximo año. Y así sucesivamente. Pero muy importante, ¿verdad? Si esta es su situación, si ha presentado una bancarrota, tal vez no entendió realmente cómo funcionaba el proceso, no estaba entendiendo las instrucciones que le daba el abogado anterior, llámenos a nosotros, vengan a la oficina, hablemos. Recuerden que las consultas son gratis. Busquemos la mejor solución a su situación y veamos a ver si tal vez la bancarrota es lo que más le conviene.
Así es, y para eso 240-233-6816 el número. Acá hice otra preguntita. Yo tenía varias deudas pequeñas y puse todo junto y un banco me dio un préstamo por 4 años con el interés de 4%. En todo se me hicieron como 8,000. ¿Qué me aconseja? Porque solo puedo pagar el mínimo, dice. Esa ya habría que ver su situación en particular, ¿verdad? Porque tal vez usted no está llegando a los 10,000, pero si le está costando por algún motivo hacer hasta poder cubrir sus gastos personales y poder hacer los pagos mínimos, pues tal vez una bancarrota pudiera ser una buena solución, ¿verdad? Todo depende de cómo usted esté, cuál sea su situación económica en este momento y cómo prevé usted que sea que vaya a estar su situación financiera en el futuro cercano, digámoslo así, porque el interés suena como que está bastante bajo, bastante razonable. Si tal vez su situación está un poquito baja, pero usted puede cubrir sus gastos personales y cubrir los mínimos, pues tal vez podríamos aguantar un poquito, porque uno nunca sabe qué eventualidad pueda surgir, ¿verdad? Y tal vez surjan deudas futuras que realmente ameriten más la bancarrota. Pero si estamos llegando a un punto donde realmente usted no puede cubrir sus gastos personales y mucho menos hacer los pagos del mínimo, pues ahí ya tal vez vale la pena hacer la bancarrota. Entonces todo va a depender del caso en particular. Si esa es la situación y tal vez quiere hablar un poquito más en detalle acerca de su caso, llámeme a la oficina 240-233-6816. Pongamos una consulta gratuita, hablemos del caso, vamos a ver si la bancarrota es lo que más le conviene o si mejor tal vez seguimos explorando otras opciones en vía civil, como seguir haciendo pagos, ¿verdad? Pero sí, en este caso en particular el interés suena bastante bajo. Todo depende de si usted puede cubrir sus gastos personales o no. Bueno, entonces vamos a repetir una vez más el número telefónico 240-233-6816 es el número 240-233-6816. Para hacer una cita, recuerde, el abogado tiene sus 2 oficinas. Una tiene en el condado de Prince George y la otra en el condado de Montgomery. Ambas oficinas son oficinas muy céntricas, abogado. O sea, la que está en Rockville, pues está muy cerca a lo que es el antiguo Wifling, ¿no? Que es más conocido por ese nombre, el mall de Wifling. Correcto. Y el de allá de Prince George está exactamente en... Esta está diagonal a la estación de metro de New Carlton. De New Carlton, o sea que también está cerquita. Sí. Tiene un amplio parqueo, todo lo demás. Sí, claro que sí. Y una vez más, el número telefónico también es un número, un solo número que funciona para ambas oficinas, o sea, donde usted quiera hacer su cita, pues simplemente llamando al mismo número y pues dice, mire, yo quiero la oficina de allá de Prince George, no, yo quiero la oficina de Montgomery. Bueno, usted decide. Sábados usted atiende en las de Rockville. En la de Rockville, correcto, ¿verdad? De 9 de la mañana al mediodía. Si necesita venir un poquito más tarde, podemos hablar, ¿verdad? Tal vez claro. Para poder hacerle esa... El abogado muy bueno, eso sí, por favor, no en la noche. Sí. 240-233-6816, el número 240-233-6816. Se nos fue el tiempo, estamos de regreso el próximo miércoles, abogado, que tenga un bonito resto de semana. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a todas las personas que enviaron sus preguntas y gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando. El número es 240-233-6816. Y hasta aquí, la solución de la bancarrota, con el abogado Albert Cotto. No se pierda un espacio similar el próximo miércoles a la misma hora por Radio América, la emisora diferente.